cuando la salvación llega. Y hoy te voy a hablar de un arrepentimiento alegre. Mira lo que dice Lucas 19:10. Dice, en efecto, el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y este versículo yo lo había escuchado toda mi vida en la iglesia durante la niñez, la preadolescencia, la adolescencia. De hecho, creo que me lo han dado en la escuela bíblica para memorizarlo de un domingo para otro. Pero este versículo realmente lo entendí cuando a los 18 años me encontré con el Señor. Y todo aquello que parecía derrota, pérdida, todo lo que parecía soledad, encontró causa, encontró un destino en el abrazo del Padre. Porque más allá de que tus papás terrenales hayan vivido algo traumático o más allá de que ellos hayan tomado decisiones erróneas en cuanto a tu vida, la buena noticia es que hay Padre en los cielos que te ama. Como tenés un papá que te ama, tenés una causa por la cual vivir. No sos una persona sin destino, no sos una persona sin propósito. El Señor te creó por un propósito, con un destino. Él antes de elegir el lugar donde ibas a nacer, las personas con las que te iba a rodear, eligió un propósito. Dijo, en este lugar falta una persona con ciertas características para suplir esta necesidad. Y eso lo entendí el día que encontré al Padre de los cielos. Y en la antigua vida, antes de conocer al Señor, constantemente había preguntas sin respuestas, había momentos sin sentido y había dudas existenciales que no encontraban paz. A veces no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, o ustedes sí la tienen. No tenemos todas, pero ¿sabés qué tenemos? En medio de la incertidumbre que este mundo ofrece, Dios ofrece paz para el corazón. Y esa paz encontré en el Señor al entregarme. Eso cambió mi historia para ser. ¿Cuántos más les cambió la vida al conocer a Cristo acá? Somos un montón de ese tipo de testimonio. Y claro, cuando esa salvación me encontró, la salvación por la cual Cristo Jesús fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó, caminó como un hombre acá en la tierra. ¿Sabías que eso está más comprobado que muchas de las cosas que enseñan en la universidad? Las comparaciones y los libros históricos sobre la evidencia de Jesús tienen más evidencias, por ejemplo, que algunos de los escritos que leemos de Platón. Y no mucha gente duda de Platón, ¿existió o no existió? Pero sí le ponen en duda. Cuando justamente, si vos estudiás realmente, un día te lo voy a traer, ya lo he traído antes, pero lo podré repetir un día para que vos lo tengas. Entonces ese Jesús fue real, caminó entre nosotros y nos salvó y se convirtió en el Cristo, en nuestro Cristo, quien nos salva y nos da vida eterna. Y cuando encontramos la salvación en Él, encontramos una palabra que incluye más que alegría, más que felicidad o más que una sonrisa, y es la palabra gozo. El gozo de nuestra salvación. Y lo bueno del gozo de la salvación, que va independiente a una situación que vivas. Te pueden faltar cosas, las personas te pueden dañar, otros te pueden traicionar, la gente puede fallar a sus promesas, pero como es el gozo de la salvación que proviene del Señor, seguís con expectativa y alegría por la vida. Salmo 51:12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cada persona que se encuentra con Cristo encuentra gozo. Porque Cristo resolvió el mayor problema que el ser humano no podía resolver. Quiero repetir eso. Cristo resolvió el mayor problema que el ser humano no podía resolver. ¿Sabes cuál es? La muerte. Cristo lo resolvió. Hay problemas día a día que no sabemos cómo resolver, a todos nos pasa, pero aunque no sepamos el cómo resolverlo, sabemos que muchos de ellos tienen una forma humana de resolverlo. Que si tuviésemos más recursos, si tuviésemos más disponibilidad de tiempo o si cambiarían algunas cosas, pero no había manera humana de resolver la muerte. Y Cristo vino a resolver el mayor dilema del ser humano, que es qué pasa después de la muerte. Un predicador muy conocido actual dice que nadie muere ateo. No es una frase conocida, es un concepto conocido. O que todos cuando el avión está a punto de caer o en las últimas horas
el hospital, todos, dice, miran al cielo. Porque claro, Cristo resolvió esa incertidumbre. En Cristo hay vida eterna para los que creen en Él. Los que se arrepienten y creen en Él encuentran eternidad. Y el evangelio de nuestra salvación, la vida de Cristo en nosotros, creer en Cristo es como un león. Lo único que tenemos que hacer es abrir la jaula y ese león hará estragos, cambiará nuestra vida, mostrará un nuevo camino. Evangelio justamente significa buena noticia o buena nueva. Me hacía reír a mí cuando mis compañeros de facultad me dicen, ¿vos sos de los evangelistas? ¿Viste? No te dicen evangélicos o cristianos, te dicen evangelistas. Qué bueno sería que más fuéramos evangelistas realmente y prediquemos a Cristo. Seamos portadores de esas buenas nuevas. Pero lo bueno es que nos definen de esa forma. Portamos una buena noticia. Y esa buena noticia es que Dios es bueno, es misericordioso y es santo. Dios es bueno y es misericordioso, tiene gracia, perdona el pecado y el error. Pero también es santo. O sea que Dios en su santidad no se mezcla con el pecado. Y Dios no es como nosotros que a veces deja cosas sin resolver, que a veces pone algunos problemas debajo de la alfombra. Pero el Señor no funciona así. Él es misericordioso, pero también es un Dios santo y justo. Y aún siendo un Dios bueno en su bondad, pero como también es justo, Dios enviará personas al infierno. Algunos ya se ponen así. Claro, porque Dios no da por inocente al culpable. Y si no entendemos esa mala noticia, no vamos a entender nunca la buena noticia. Si yo no entiendo la mala noticia, no voy a entender la buena. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que Adán, siendo creado por Dios, y Eva pecaron. Y ese pecado original nos trajo una herencia de pecado. Pecaron contra Dios, mezclaron lo santo con lo impuro. Y al tomar esa decisión nos condenaron a muerte. Pero Dios es tan bueno y tiene tanta gracia y tanta misericordia que envió al único hijo que Él tenía y lo envió sin pecado. Y caminó Jesús sin pecado en este mundo para limpiarlos de toda la humanidad. Y esa es la buena noticia, que aun cuando tenemos errores y aun cuando somos malos y aun... A la que tenés que decirle, vos sos malo. Claro, porque naciste con pecado también muchas veces en tu interior. No tenés que enseñarle a un niño a mentir. ¿O no? Ya lo sabe hacer. Ay, pero es tan bueno ese nene. La Biblia dice que bueno hay uno solo. Es malo también. Pero Dios en nuestra maldad envió a alguien puro, sin mancha, intachable, que nos salvó de nuestros pecados y nuestros errores. Y esa es la buena noticia, que aun cuando tenemos errores, tenemos esperanza en Cristo. Y que no hay pecado que te aleje de la gracia de nuestro Dios. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni para que deje de amarte, porque Él simplemente te ama. Porque te creó. Y esa es la buena noticia. La mala noticia es que la paga del pecado es muerte. Y el hombre pecó contra Dios y eso nos separó de la gloria de Dios. Pero Cristo es nuestra buena noticia, que nos reconectó al Padre, que nos volvió a unir con Él. Ahora, ¿cuál tiene que ser la respuesta de todo aquel que escucha el Evangelio? De todo aquel que escucha esta buena noticia. La respuesta de toda persona que escucha la buena noticia tiene que ser fe y arrepentimiento. Repetí conmigo, fe y arrepentimiento. Porque solo encuentra salvación quien recibe la buena noticia. Y fe tiene que ver con confianza. Fe es lanzarse en Cristo y confiar que Él es fiel. Fe también incluye fidelidad, incluye obediencia radical. Y el fruto de la fe es arrepentimiento. O
O sea, cuando yo creo en Cristo, entiendo que si creo en Cristo me tengo que arrepentir de lo que he hecho mal. Porque no existe fe sin arrepentimiento. Ahora, ¿qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es venir acá al altar llorando. Arrepentimiento no es cuando confesás un pecado a alguien. Esas son cosas, son decisiones que uno toma al momento de arrepentirse, pero no es arrepentimiento en sí. Y no está mal pasar llorando en el altar, confesar el pecado a alguien, eso está bueno, es sano para tu vida espiritual. Pero arrepentimiento es una palabra en griego llamada metanoia. Arrepentimiento es metanoia. Un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad respecto a cualquier asunto. Y esa metanoia, ese cambio de mentalidad que surge del arrepentimiento, nos va a llevar a un cambio de comportamiento. El cambio de mentalidad me lleva a un cambio de comportamiento. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, perfecto. Entonces, vos decís, pero ¿por qué muchos cristianos deciden arrepentirse, pero luego vuelven a actuar de la forma antigua? ¿Por qué veo cristianos que deciden seguir a Cristo, pero no pueden dejar ciertos vicios, no pueden ser libres de ciertas cosas? Porque muchas veces hablamos de un arrepentimiento donde solo las acciones cambian y no la mentalidad. Voy a repetir eso. Muchas veces hablamos de un arrepentimiento donde solo cambian nuestras acciones y eso no es arrepentimiento genuino, es solamente un cambio de comportamiento. Pero lo que tiene que cambiar es nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas. Por eso un arrepentimiento genuino te lleva a una búsqueda aún más profunda de la palabra de Dios. Porque como tu arrepentimiento es genuino y vos sentís dolor de haber fallado al Señor, pero entendés que hay gracia en Él, y esa gracia que te ama tanto despierta un amor en vos por el Señor, ¿qué decís? Yo quiero intentar no fallarle más. Quiero intentar ser mejor. En el medio me equivocaré, volveré a aprender, pero no repito 80 veces el mismo error. Tengo luchas, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Aquello que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer termino haciendo, pero aún así mi victoria está en Cristo. Y por eso lo busco y por eso me entrego y por eso hago mi devocional, leo la Biblia, quiero aprender más, me relaciono con gente de fe. ¿Por qué? Porque mi arrepentimiento me llevará a frutos de arrepentimiento. ¿Estamos acá? Bien. Entonces, arrepentimiento no es solo cambiar acciones, sino que es cambiar una mentalidad que nos llevará a un cambio de comportamiento. Y vamos a leer juntos la historia de Zaqueo en la cual centramos esta serie. Lucas 19, versículo 1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. Él trataba de ver a Jesús, pero era de baja estatura y había tanta gente que no alcanzaba a verlo. Entonces se adelantó corriendo al lugar por donde Jesús iba a pasar y se subió a un árbol para poder verlo. Cuando Jesús pasaba por ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque quiero quedarme hoy en tu casa. Zaqueo se bajó a toda prisa y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: Jesús se fue a quedar a la casa de un pecador. Zaqueo se levantó y dijo: Señor, voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces lo que le robé. Jesús le dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa, pues este hombre también es uno de los hijos de Abraham. Y versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. El cambio de comportamiento de Zaqueo está vinculado a que tuvo un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo llevó a creer en Él y eso lo llevó a arrepentirse. Entonces tuvo un cambio de después mentalidad y por ende un cambio de comportamiento. Zaqueo era un corrupto, pero Jesús, para acercarse a Zaqueo, no esperó que Zaqueo solucione su corrupción. Zaqueo soluciona su corrupción luego de encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor no espera que vos resuelvas todas tus cosas para encontrarte con Él. Él te abraza como estás, así de corrupto como estás. Te ama tanto que no le importa cómo vengas.
Pero sí, lo que genera en vos luego es un cambio cuando lo conoces realmente. Algunas personas dirán que debemos resolver todos nuestros asuntos para encontrarnos con Dios y eso es mentira. No tenés que resolver nada, solamente un corazón abierto. Señor, te quiero conocer. Como ese que estaba crucificado al lado de Jesús, que estaba crucificado justamente por ser un ladrón, por ser una mala persona, por pecar. Pero se arrepintió minutos antes de morir y el Señor le dijo, el paraíso ha llegado a ti. El paraíso está en vos. Ahora, con esto no digo que no debemos tratar nuestro carácter, justamente de eso voy a hablar. Pero cuando hablamos del estudio de la salvación, cuando hablamos de una palabra llamada soteriología, hay 3 principios cuando hablamos de eso. El primero principio es la justificación. Somos justificados por el Señor, no por lo que hacemos, sino por la fe en la obra redentora de Jesucristo. ¿Estamos bien? O sea, cuando vos creíste en Dios, ¿qué pasó? Se generó en vos una justificación. Fuiste regenerado en tu interior. En tu interior dijiste, tengo esperanza en el Señor, ahora tengo nueva vida en Él. El segundo paso es la santificación. Miralo al lado, míralo. Ese también se está santificando. Dice. Mirá vos. Se está santificando al lado. Mira lo que dice Hebreos 10. Y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios al sacrificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre, por eso nosotros somos santificados. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo muchas veces los sacrificios que no quitan pecados. Pero este sacerdote, que es Jesús, le ofreció a Dios por los pecados un sacrificio para siempre. ¿Cuál fue el sacrificio? Jesús mismo, su vida. Después se sentó a la derecha de Dios y allí esperará que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que nos está santificando. Y dice que el Espíritu Santo confirma esta palabra cuando dice que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Esta santificación no es un momento, no es un evento, sino que es un proceso. A lo largo de toda tu vida estás siendo santificado hasta que toques el arpa o si Cristo regresa antes. Pero estás siendo santificado. Y el tercer paso de estos principios del estudio de la salvación es la glorificación. Y la glorificación de tu cuerpo sucederá cuando partas con el Señor o cuando Cristo regrese a esta tierra. La justificación, el primer punto, sucede en tu espíritu. La santificación sucede en tu alma y la glorificación en tu cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, espero no aburrirlo. Zaqueo, volviendo a Zaqueo, entendió su error. Pasó tiempo con Jesús, entendió su error y la bondad de Jesús sobre su vida lo llevó a Zaqueo a cambiar su comportamiento. ¿Y por qué te hablo de un arrepentimiento alegre? Porque hay alegría en arrepentirse. Imagínate, cuando Zaqueo se arrepintió, mucha de la gente a la que él le robó recibió una retribución y hasta 4 veces más de lo que le habían robado. ¿Eso no es alegre? Pero no solamente hay alegría en el arrepentimiento de forma natural, sino que hay alegría en los cielos, porque Lucas 15 dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta. Tenemos que romper con esa mentalidad antigua, creyendo que Dios está enojado con vos y por eso tenés que arrepentirte. No. Arrepentimiento trae alegría. Y arrepentimiento no es un momento, sino que es un estilo de vida. Repetí conmigo eso. Arrepentimiento es mi estilo de vida. Es un proceso diario, un día a día en el que estamos siendo transformados a la imagen ¿de quién?
de Cristo, estamos siendo santificados. Y ahora te quiero hablar del camino de un arrepentimiento alegre. Si vos tomás notas a mano, puedes hacer un tipito y un caminito largo así. El camino de un arrepentimiento alegre. Ahora, con esto no quiero establecer como un patrón o un proceso que sí o sí sucede así, sino que solamente quiero poner en palabras lo que pasa en tu interior. ¿Me expliqué con eso o no? Quiero poner en palabras lo que sucede en tu interior cuando te encontrás con Cristo. Lo más importante para el arrepentimiento es tu corazón, es tu fe. Pero quiero poner en palabras lo que vas viviendo paso a paso. Porque este paso a paso que voy a expresar te va a abrir los ojos a aquello que tenés que cambiar. ¿Cuántos reconocen que tienen cosas de cambiar? Entonces este paso a paso va a abrir tus ojos a eso. Este paso a paso te va a mostrar, hey, esto tiene que ser cambiado. Porque me niego a creer que vamos a ser de esos cristianos que siempre repiten el mismo error. No, nosotros no somos eso. Nosotros vamos a ver la victoria en Cristo Jesús. Por eso, este camino de un arrepentimiento alegre, primero es descubrir la bondad de Dios. Descubrir la bondad de Dios es bueno. Romanos 2:4 dice esto, y su bondad nos lleva a ese arrepentimiento. Dios odia el pecado, porque el pecado genera separación entre Dios y el hombre, pero Dios ama tanto al hombre que lo perdonó a través de Cristo. Y eso dice el apóstol Pablo cuando dice, la bondad de Dios me lleva al arrepentimiento. No puedo motivarme a arrepentirme por el miedo al infierno. No te va a motivar al arrepentimiento el temor al futuro, ni tu esfuerzo propio. Lo único que te va a motivar de forma sustentable a arrepentirte, ¿sabes qué es? Dios es bueno. Reconocer la bondad de Dios. Reconocer la bondad de Dios te llevará a ser sustentable en tu vida de arrepentimiento. El Salmo 103:8 dice que Dios es lento para enojarse y está lleno de amor, dice esta versión. O rápido en misericordia también, es otra versión más antigua. Que Él es misericordioso y compasivo. Algunos cristianos, cuando se arrepienten con el Señor, empiezan a compararse con otros en su proceso de vida. ¿Y sabes qué empiezan a hacer? Empiezan a querer acelerar los pasos y dicen, ya quiero cambiar cómo me comporto, ya quiero... No, antes de querer cambiar, lo primero que tenés que hacer es reconocer, Dios, vos sos tan bueno, vos sos tan misericordioso, tu amor es tan grande para conmigo. Cuando una persona es muy buena con vos, ¿vos lo querés lastimar? No. ¿Cómo vas a querer lastimar a tu perrito que siempre te celebra aun cuando le hablas mal? No. ¿Cómo vas a querer lastimar a esa persona que te trata bien? No. Y aún más, elevado a no sé cuánto. ¿Cómo vas a querer lastimar a Dios cuando Dios te ama tanto? Esa verdad tenés que descubrirla. No está oculta. Está a la plena luz del día. Pero a veces vos tenés los ojos vendados, cegados, y se tiene que caer el velo. Cuando se cae ese velo, tu vida cambia para siempre. Descubrí la bondad de Dios. Lo segundo, recibí el perdón a través de la gracia. Recibir perdón a través de la gracia. Muy bien ahí, perfecto. Romanos 3, 20 al 28. Simplemente dice que Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo, sin favoritismo alguno. Vos después léelo en tu casa, Romanos 3, 20 al 28. Dios perdona. El Señor, por su gran amor, de manera gratuita nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó nuestras deudas de pecado. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. No lo estoy leyendo. Romanos 3, 20 al 28. Jesús es la justicia de Dios en nuestra vida. Y esa justicia solamente a través de la fe. ¿Cómo accedo a esta gracia? Creyendo en Él. Simple. Todos pecaron, pero todos los que creen son justificados. Lo tercero en este camino es ser confrontado por la verdad. Y acá ya sube un poquito el tono del proceso. Acá ya cambia la cosa, claro. ¿Por qué?
Porque cuando vos crees en Cristo y querés vivir para Él y reconoces su bondad, como Dios es bueno, querés conocerlo más. Y como querés conocerlo más, lees la Biblia, orás. Y cuando lees la Biblia hay ciertas cosas que confrontan tu interior. La Biblia, sus preceptos ministran tu corazón, llegan a tu interior y empiezan a mostrarte, empiezan a destapar las áreas de tu vida que no están bien. Las áreas de tu carácter que tenés que cambiar. Cambia ese carácter podrido. Los pensamientos, los preceptos en tu mente que no están alineados a la verdad de Dios. ¿Dios nos ama como somos? Sí, pero Dios no va a dejarnos como estamos. Porque como justamente nos ama tanto, quiere ver que sigamos en el proceso de santificación. Porque la Biblia es el único libro que cuando vos lo lees, el autor te acompaña para entenderlo aún mejor. Porque vos lees la Biblia, pero la Biblia también te lee. ¿Cómo que la Biblia me lee? ¿Dónde está el detector? Dice alguno. Es espiritual esto, querido. Cuando vos lees la Biblia te va mostrando, va exponiendo lo que en tu vida no está bien. El ejemplo claro de esto es la mujer pecadora. Había una mujer que cayó en adulterio y para la ley de aquella época, una época completamente machista en la cual Jesús también vino a transformar y a cambiar, la ley de esa época decía que cuando una mujer caía en adulterio, esa mujer tenía que ser apedreada. Pero Jesús los miró a todos los muchachos y le dijo, el que esté libre de pecado tire la primera. Dale, se fueron todos, ¿sabe qué? Y como se fueron todos, él se quedó solo en ese momento con ella, escribió algo en la arena que no sabemos qué es, pero luego de perdonarla y de mostrarle un camino de redención, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Porque esta verdad de Dios ineludible, que es que Cristo te ama, también te confronta. Recibo la bondad de Dios y al mismo tiempo su verdad me confronta y me enseñará a crecer en Cristo. Y luego de estos tres viene el 4, qué revelación, ¿eh? Luego, y es que hay que reconocer el pecado. Tenés que reconocerlo. Me la mandé. Dejar el orgullo a un lado. Cuando la palabra de Dios te está mostrando que estás fallando, que no estás viviendo de acuerdo a los principios de Cristo, recibiste perdón a través de la gracia, fuiste confrontado por la verdad y ahí debes reconocer tu error. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Todos tenemos pecados. Todos. El pastor también sí. Todos. Tenemos errores. Y la confesión a Dios es importante. La confesión a Dios es tan importante que Jesús, en la oración del Padre Nuestro, que algunos simplemente la repiten, en esa oración Jesús incluyó perdona nuestras deudas. Ahora, Jesús no incluyó eso porque Él tenía deudas. Si Jesús no tuvo pecado, entonces, ¿por qué será que incluyó Jesús eso en la oración modelo que nos dejó? Lo incluyó para enseñarnos que tenemos que reconocer nuestro pecado en la presencia de Dios. Algunos pecan y salen corriendo de la presencia de Dios y durante un poco de tiempo no se conectan más con Él y vuelven como si nada, casi perdido. No es así. Todo lo contrario, tu mejor decisión cuando pecas es correr a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios decirle, Señor, fallé, me equivoqué. Pero para esto necesitamos humildad. No repitamos lo que hizo Adán. Adán cuando tuvo un pecado, ¿qué hizo? Le echó la culpa a Eva. No. Necesitamos reconocer qué necesitamos cambiar. ¿Por qué no haces este ejercicio durante unos segundos y donde estás? Y pensás un poco, ¿qué necesito cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en mí? ¿Qué es eso con lo que ya no puedo vivir más?
para eso también hay perdón de Dios. Porque justamente el número 5 es que arrepentimiento es diferente a remordimiento. Escucha esto bien atento acá. El arrepentimiento genera redención, genera restauración, pero el remordimiento genera tristeza y muerte. El arrepentimiento genera redención, el remordimiento genera tristeza y muerte. Ese sentimiento de cuando pecás, ¿alguno lo tuvo ya o no cuando te mandaste alguna? ¿Nadie tuvo un sentimiento o no? Sí, ¿qué estoy haciendo? Dios. Primero le querés echar la culpa a otro, después te das cuenta, fui yo, ¿qué estoy haciendo? Pero ese sentimiento, cuando solo es remordimiento, queda ahí, pero cuando hay arrepentimiento encontrás la restauración a esa sensación. Está en la historia de Saulo, que luego se convierte en el apóstol Pablo. Saulo, perseguidor de cristianos, se convierte en uno de los mayores predicadores de toda la historia del evangelio. Pero esas nuevas acciones de ese Saulo convertido en Pablo no fueron por su esfuerzo, no fueron por me sentí mal, por mi culpa voy a cambiar. No. Fueron porque en el arrepentimiento le dijo, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo te entrego mi vida. Porque al que tengas al lado, recordarle esta verdad tan conocida pero tan olvidada, decirle, no es por tus fuerzas. No es por tus fuerzas. El entendimiento de cambiar viene por ese arrepentimiento. Y si no te arrepentís, estás al horno, hermano. Debes luchar contra tu carne, sí, pero antes que luchar contra tu error y contra tu falla constante, lo primero que tenés que hacer es decir, Señor, me arrepiento, y eso cambia tu mentalidad, porque ese arrepentimiento es sin temor. ¿Sabes por qué te arrepentís sin miedo? Porque entendés, yo soy nueva criatura en Cristo. Cristo ya no me condena, Él me ama, y como soy nueva criatura puedo venir con un corazón arrepentido, y ese corazón arrepentido genera en vos un cambio de mentalidad. Pero la lucha contra el pecado que te agobia, ese pecado que te estanca, viene desde el entendimiento que sos una nueva criatura. Cristo en vos hace todas las cosas nuevas. Su misericordia se renueva cada mañana y no tenés por qué temer. Podés acercarte a la presencia de Dios y en Él encontrarás restauración en el nombre de Jesús. Hechos 3, 19 al 20, podés leerlo después, segunda de Pedro 3, 9. El sexto en este camino en el cual vamos reconociendo que debo cambiar. El sexto es la confesión. Ya hablamos de la confesión a Dios, de reconocer el pecado, pero ahora vamos a hablar de la confesión unos con otros. La confesión con tu hermano. Nuestra tendencia es cubrir nuestro pecado y vergüenza. Que nadie se entere. Lo que pasa es que esa vergüenza nos lleva a la muerte. De hecho, ayer veíamos una película con Gaby. No está tan buena la peli, pero viene bien el ejemplo. Que mostraba personas que habían sido descubiertas en momentos de vergüenza. Y era tanta la vergüenza que preferían morir antes que esa vergüenza sea expuesta. Porque a veces como ser humano funcionamos así. Pero la buena noticia es que en el Señor no hay vergüenza, porque no hay culpa ni hay condenación. Y así deberíamos ser como iglesia nosotros. Dejá de juzgar al de al lado. Si algo que sueño en cultura es que seamos un grupo hermoso de jóvenes que no se escandalice con el pecado de nadie, sino que extienda gracia. Santiago 5:16, vamos a leerlo juntos, dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando confesamos y oramos unos a otros, somos sanados. Elegí una buena persona a la cual confesar y seguí ese camino. ¿Estás listo para el 7? Porque acá Dios te va a usar a vos en esto. El 7 es quebrar las mentiras y declarar las verdades de Dios. Hay un comportamiento en tu vida que está instalado porque creíste mentiras del enemigo. No vales la pena, nadie te presta atención, nunca vas a tener los recursos, nunca vas a salir adelante. Y se transformaron en un hábito en tu caminar. ¿Qué mentira se transformó en un hábito?
¿Qué mentira del diablo se transformó en un hábito de tu vida? Porque esa mentira las podés quebrar en el nombre de Jesús. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de a veces de un pecado, un error. Batallar con la bebida, ponele. Ya sos libre en Cristo de esa adicción, pero tenés que dominar eso, tenés que vencer. ¿Y cómo lo haces? Declarando las verdades de Dios. Declarando sus verdades. Lo primero que tenés que hacer es reconocer esa mentira. Por ahí la mentira del enemigo es: siempre tendrás este problema. O tal vez la mentira es: si no tenés este error, nadie te presta atención. Solo se acuerdan de vos cuando estás mal, entonces vos misma te propones estar mal. Es una mentira. O pensás que ese error será eterno, entonces ni te enfocás en solucionarlo. Eso es una mentira. Pero cuando reconoces la mentira, luego te arrepentís por creer en eso. Una confesión sincera. Recibís ese perdón y reprendés la mentira. Tenés que levantarte en autoridad. Ay, diablo, por favor, salí de mi vida. No, diablo inmundo, te vas en el nombre de Jesús de mi vida. No me atás más. Diablo cochino. Y sustituí eso con una verdad. Sí, hey, soy libre en Cristo. El Espíritu Santo está en mí. Estoy lleno de paz y de alegría. El reino de Dios es justicia, paz, alegría, gozo. Y ese reino está en mí. Y declarás conforme a la palabra. El número 8, después, claro, de todo esto. Porque, viste, hay algunos que ya al principio descubren a Cristo y dicen: ya quiero cambiar todo. No, acá en el 8 ahí viene el cambio de comportamiento. Porque claro, entendés la bondad de Dios, sos perdonado por esa gracia, confrontado por la verdad, reconoces tu pecado, te arrepentís, cambiás de idea, confesás, quebrás las mentiras. Después de todo eso, sos una nueva persona en Cristo. Ahora ya veo que algunos van a andar con una listita así: a ver, ¿por qué pasó hoy? No. Esto sucede en tu... A ver, no es algo que vos tenés que hacer porque no es por tus fuerzas. Tenés que entregarte al Señor. Pero muchas veces caes en alguno de estos. Decís: che, yo ya sé que Dios es bueno y sé que me perdona, pero no estoy dejando que la verdad me confronte. ¿Ah? Ahí está el tema. O estoy dejando que la verdad me confronte, pero me cuesta tanto reconocer ese pecado. ¿En qué paso te estancás? Porque la gracia está disponible, sí, pero no es una licencia para pecar. Mirá lo que dice Tito 2, 11 y 12. Dios ha mostrado su amor gratis, de gracia, que trae salvación a todo el mundo. Y Dios quiere que nos apartemos de la impiedad, de los placeres pecaminosos, y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa. Porque la gracia no es una licencia para pecar, sino que es empoderamiento del Espíritu Santo para una nueva vida. Voy a repetir eso. La gracia que está en vos no es una licencia para pecar, sino empoderamiento del Espíritu Santo para una nueva vida. Como si se tratara de ropa vieja, vos te sacás esa naturaleza antigua corrompida por los malos deseos y sos libre en el nombre de Jesús. Y esa misma gracia que te libró de la culpa, esa misma gracia que te libró de la condenación, nos libra del pecado si permitimos que su poder se fortalezca en nuestra debilidad. ¿Sabes por qué predico esto? Porque siento que uno dice: che, por esto ya lo conozco. No, te lo predico porque muchas veces vienen a hablarnos con los mismos problemas y nosotros estamos disponibles, escuchamos full, pero ¿sabes qué? Hay un día que hay que cambiar y ese día es hoy en el nombre de Jesús. Que madurás y cambiás, madurás y encontrás en Cristo la esperanza, y eso lleva en vos un proceso de arrepentimiento, no con tristeza ni con remordimiento, sino con alegría en Él. Y ese día llega hoy. Luego, el número 9, y este es importante. Estos consejos tomámelos por favor como si fuera un hermano mayor. El número 9 es el siguiente: no seas insensato. Proverbio 22:3. El hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Claro, hay chicos, volvé a todo el proceso. Hay gente tal vez luchando, por ejemplo, en medio de este arrepentimiento con la pornografía. Y cuando luchan con esto, inician una temporada de arrepentimiento que están llegando acá al cambio de comportamiento.
Y están bien, están sólidos, se les ve hasta en la cara distinto, se ve su expresión diferente. Pero luego son insensatos. Y se exponen a los lugares donde antes caían. Se exponen a los ambientes donde antes volvían a ser atados. Si su problema era la computadora dentro de la habitación, no sacan la computadora, sácala. Si su problema era esos amigos con los cuales se juntaba y se la pasaban hablando de su debilidad, se la pasaban, no sé si es su nombre, se la pasaban hablando de mujeres, por ejemplo. Y ese chico volvía de esa conversación y volvía con la cabeza así diciendo, quiero, no, y claro. Parece gracioso, pero no es gracioso, es la verdad. Y así con cualquier error o con la deshonra a quienes aman. Están cambiando el comportamiento, están buscando un nuevo momento, pero generan conversaciones de deshonra otra vez. O empiezan a chusmear otra vez de esa gente que estaban deshonrando. Y si tu problema es el chisme, no te juntes más con el otro chusma. Pero es claro eso. Estás en proceso de transformación, ¿qué tenés que hacer? Y si tu problema era la bebida, como hablábamos antes, no dejas más bebida en casa. Pero un poquito para celebrar el cumpleaños. ¡No! Nada. Pero hay creyentes que le gusta vivir al límite, ¿viste? Viene, pastor, ¿qué hago si yo no quiero más pero me tienta? ¿Qué sé yo? Soltalo, hermano, qué sé yo. ¿Qué te digo? Pastor, pero ¿puedo hacer esto aunque ya no haga esto? Dale, basta. Si vos sabés la respuesta, basta. Igual vos hacés lo que quieras, yo no soy el dueño de tu vida, no decido por vos. Eso nunca. Pero las preguntas cuando vos querés cambiar el comportamiento y querés ser alguien sensato es, pastor, ir ahí a tu líder, ¿cómo puedo aprender más de Cristo? ¿Qué me acerca más al Padre? ¿Cómo puedo aprender más la palabra? Esas son las preguntas, porque la libertad de lo malo no viene por solamente batallar lo malo todo el tiempo, sino que viene por llenarse de lo bueno que es Cristo. La libertad no va a ser porque hoy me levanto a ser libre otra vez. No, hoy me levanto a amar a Cristo. Hoy me levanto a poner a Cristo primero. Cristo es el dueño de mi vida y lo amo tanto. Estoy tan lleno de Cristo que nada más me detiene la asignación que Dios me dio. Eso es. Y lo número 10 que tiene que ver con esto: vivir bien acompañados. Necesitas una persona mayor que vos en edad, con más sabiduría bíblica y con más experiencia en la vida, que te acompañe. Pero los viejos no entienden nada. Sos un necio, hermano. Necio. Como dice la palabra, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vivir bien acompañados no significa que te alejas del mundo, no, nada que ver. Pero sabes hasta dónde das lugar a ciertas personas. Y hay procesos en los cuales hay ciertas personas que ya no le das más lugar. Te lo cuento rápido, sí. En ese proceso que te hablé al inicio de mi vida de cambio, yo tenía un problema que necesitaba resolver. Pero sabía que con ciertas personas ya no era. Y yo ya había aceptado a Cristo, pero me seguía juntando y bueno, era el cumpleaños de ese mejor amigo de la joda de antes y bueno, vamos todos. Y fue un desastre. Desastre total en todo. Cuando me encontré con ese desastre, algo que me chocó en mí como, esto yo ya no soy más. No soy más esto. Esta no es más mi vida. Y ahí me di cuenta, claro, pero el problema es que no estoy fuerte para venir acá y hacerme el predicador en la joda. No. Necesito cambiar primero. No significa que no me tome un café con ese amigo, pero a ese ambiente no vas más. Cambias el ambiente, cambias el lugar. Esto fue hace 10 años, para quienes se preguntan, claro. 10 años.
Y ese día algunos no entendieron. Se enojaron y después estuvo todo bien y después nos seguimos viendo, pero ahora ya no tengo más relación porque fuimos por caminos diferentes, pero yo prediqué a Cristo ahí. Pero hubo un día que mis fuerzas no daban. Necesitaba alejarme para ser fortalecido en el Espíritu. ¿De qué tenés que alejarte hoy? Ay, pero es tan buen chico. Tan buen chico, pero te está llevando a la perdición. Arrepentimiento no es tristeza. Porque la mejor decisión que hemos tomado en la vida es seguir a Cristo. Y cuando hay arrepentimiento, hay fiesta en los cielos. Y hay gracia. Pero la gracia no es una licencia para hacer lo que quiero, sino que la gracia me empodera para vivir los mejores días de mi vida de la mano del Señor. Ponete de pie conmigo para terminar. Y te voy a leer. Tengo 2 minutos. ¿Por qué agarré esto? Será incómodo. Ahí donde estás, te pido este último minuto que leas conmigo con atención, pero que tu corazón esté abierto a lo que Dios te va a hablar con esto. Porque no hay mejor predicación que la misma Biblia. El Salmo 51 dice lo siguiente: ten compasión de mí, Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu piedad, borra mis pecados, lávame de toda mi culpa y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi vergonzosa acción. Día y noche me persigue. Es contra ti, solo contra ti que he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Tu sentencia contra mí es justa y tu juicio irreprochable. Porque yo nací pecador. Sí, lo soy desde el momento en que mi madre me concibió. Tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Purifícame con hisopo y volveré a ser puro. Lávame y seré más blanco que la nieve. Devuélveme mi gozo y alegría. Me has quebrantado. Ahora déjame gozarme. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva la rectitud de mi espíritu. No me arrojes de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y dame anhelo de obedecerte. Sé que esto va a pasar esta noche en muchos corazones. El gozo volverá. Entonces enseñaré tu camino a otros pecadores y estos volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, Dios de mi salvación. Entonces gozoso cantaré de tu perdón. Abre mis labios, Señor, para que pueda alabarte. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas quemadas. Si así fuera, con gusto lo haría. Lo que quieres es un espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito. ¿Sabes qué significa alguien que está contrito? Alguien que tiene dolor de haber ofendido a Dios por el amor que le tiene. Dios te ama tanto. Cuando descubres esa bondad, te duele fallarle. Pero al corazón quebrantado y al corazón contrito, Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. Por eso hoy, ahí donde estás, te quiero invitar a hacer una oración. Este arrepentimiento no es solo un momento en la vida, sino que es un estilo de vida. Y tal vez hay algo de lo que hoy tengas que arrepentirte ante el Señor. Su bondad está disponible. La buena noticia está disponible. La mala es que si no te arrepentís, la muerte es el destino. Pero si hay arrepentimiento en tu corazón, la vida eterna está a tu disposición.
Si hay arrepentimiento en tu corazón, yo no puedo orar por vos. Esta es la parte que a vos te toca. Decir, Señor, me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento de haber pecado contra tu nombre, de haber dañado a la gente que vos amás. Me arrepiento. Ese arrepentimiento llevará a un cambio. Dios es bueno. Todos tenemos cerrados los ojos, pero la confesión unos a otros también libera. Entonces, estoy solo yo mirando, y si hay algo de lo que vos querés arrepentirte, sea que seas cristiano de tiempo o es la primera vez que venís, no importa si venís todos los sábados o no, vos también estás incluido en esto. Si hay algo de lo que hoy querés arrepentirte de corazón para cambiar, porque no soportás más ese oprobio, ese dolor. Si querés conocer a ese Cristo de amor que tanto hablamos, mientras todos tenemos nuestros ojos cerrados, te quiero pedir de donde estás para que confieses en libertad. Levanta tu mano solamente, no vas a tener que hablar, pero solo levantar tu mano. Decir, Señor, yo me arrepiento. Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento de mis errores. Yo quiero cambiar. Y esa confesión trae sanidad. Trae sanidad. Trae sanidad. Es el momento que ores al Señor y donde estás y le digas, Dios, hoy quiero cambiar. No quiero más vivir de esta manera. Quiero encontrarme con tu amor. Y ahora, en el nombre de Jesús, la culpa, la condenación, la carga que estaba sobre tus hombros, cae ahora en el nombre de Jesús. Cae ahora de tus hombros en el nombre de Jesús. Sos libre, sos libre, sos libre, sos libre en el nombre de Jesús. Hacé tu oración. Vos que levantaste tu mano con mucha valentía, o vos que no la levantaste por vergüenza, hacé tu oración ahora. Y si no sabes cómo orar, el que estaba crucificado al lado de Jesús solamente dijo 3 palabras: Jesús, te necesito. Te necesito. Te necesito.